Es que ha ocurrido eso. Es que ha ocurrido eso. La economía kirchnerista ha expulsado. Agradecidísimos todos los productores agropecuarios del sur de Brasil, los productores uruguayos, los productores paraguayos, porque han sido expulsados de este país. Quien haya montado una industria en la República Argentina en los últimos 15, 20 años, verdaderamente ha sido porque este país es su tierra, su patria, el lugar de sus hijos. Nunca el mejor lugar para hacer negocios. César Litvin, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludar a todo el equipo. Está espectacular ese video porque muestra muy claramente realidades diferentes y esa realidad se convalida que en los últimos 10 años Paraguay creció entre el 30 al 35% en promedio en los últimos 10 años. ¿Sí? La Argentina tuvo un crecimiento negativo en los últimos 10 años. ¿Se entiende? Eso explica, se entiende, por supuesto, porque, como vos decís, la cancha está muy inclinada, es difícil hacer goles con esa cancha inclinada y yo creo que en la agenda tiene que estar en forma insoslayable, en forma imprescindible, una reforma tributaria que cambie esta situación que no nos ha permitido crecer en los últimos 10 años. Entonces, ¿qué es lo que debería hacerse? Yo creo que dos etapas, una urgente. La primera urgente es, no puede ser que los fiscos provinciales le deban plata a los contribuyentes. Los fiscos provinciales le deben plata a los contribuyentes. El contribuyente es acreedor del fisco. Urgentemente hay que cortar con esa obscenidad. Los anticipos. Obviamente, el SICORE y todos esos sistemas que hacen de que se ingrese de más y que cuando el contribuyente toca el timbre para que le devuelvan esa plata, lo miran con cara de pocos amigos. Claro. Así que, y lleno de trámites burocráticos, laberínticos, que es difícil que le devuelvan. Y ese dinero puesto en la actividad productiva seguramente va a rendir más que en el bolsillo de los gobernantes, ¿sí? Lo otro que hay que hacer rápido es las tasas municipales. No pueden cobrarse tasas municipales sin tener en cuenta el costo de la prestación, como decía el empresario paraguayo, en función de metros cuadrados, no en función de la venta. ¿Qué tiene que ver el costo de la prestación con la venta del contribuyente? Es increíble que los municipios quieran ser socios de la actividad económica, ¿no? Cuando sí, perdón, socio de la actividad económica, siempre de las ganancias, nunca de las pérdidas. Obviamente, porque si se pierde no se paga, se paga igual porque se paga sobre la venta. Ahí hay un tema muy importante porque es otro ingresos brutos municipal. Claro. Hay que tener en cuenta que ingresos brutos no existe en ninguna parte del mundo. Ingresos brutos, insisto, no existe en ninguna parte del mundo. Hay dos configuraciones de impuesto a las ventas. Estados Unidos tiene un impuesto a la venta, pero solo al consumidor final, en la última etapa, sin todo el efecto plurifásico que hay en la Argentina. Y en Europa se usa el IVA. ¿Sí? Claro. En la Argentina tenemos IVA, tenemos interno, tenemos ingresos brutos provinciales, ingresos brutos municipales con este monto en función de ventas y que vos tenés claro que en los últimos meses muchos municipios han creado o aumentado las tasas municipales. Han creado nuevas tasas municipales sin ninguna contraprestación de servicios. Entonces, lo urgente es eso, ¿sí? Y después hay una etapa donde tiene que haber un gran acuerdo porque en la Argentina existe federalismo fiscal, pero el federalismo fiscal pensado en su momento por Alberdi no tiene nada que ver con estos gobernantes que han sido voraces, y eso explica que la Argentina no pueda crecer. Es imposible crecer con esta carga tributaria que es asfixiante para los que pagan impuestos. Ahora, porque esa es otra parte. La gran pregunta, una de las grandes preguntas del millón, ¿cómo se puede hacer una reforma impositiva sin que el presidente es muy claro en esto? No podemos, la secuencialidad, no podemos tocar el superávit, no podemos, tenemos que vigilar bien los ingresos y el equilibrio fiscal. La verdad que a uno, teniendo en cuenta la característica política populista de gran parte de la clase política argentina,
¿A uno le parece una tarea imposible llegar a esos acuerdos? No, la verdad que yo no lo veo imposible porque también parecía imposible bajar el gasto público a nivel nacional como se bajó, ¿sí? Y parecía imposible, pero no fue imposible. Yo creo que todo lo que se hizo en los últimos años en materia de impuestos está mal Sí. y no dio resultado y el equilibrio fiscal es innegociable. Pero te doy un ejemplo. Este año no está vigente el impuesto país, que No. recaudaba mucho. Sí. ¿Alteró el superávit fiscal? No. No. ¿Sí? Y es más, está comprobado científicamente que cuando hay una baja razonable de impuestos en el mediano plazo, y este es el trazo, el periodo necesario, va a aumentar la recaudación porque va a haber más actividad económica y esa más actividad económica va a generar más consumo y va a generar un círculo virtuoso. Menos impuestos, más inversión, más empleo, más actividad económica, menos gasto público. Y se va retroalimentando. Es incuestionable que hay que cambiar lo que se viene haciendo en los últimos años. César. Y quiero recalcar nuevamente, es una obscenidad que los gobiernos provinciales le deban mucha plata a los contribuyentes. No me cabe la menor duda, es como ese empleado que pide adelanto de sueldo y cuando llega a fin de mes ya pidió todo, se comió el sueldo por adelantado. Los estados le piden al sector privado porque son gastadores seriales y siguen chupando la sangre del sector privado porque no dan abasto con la recaudación. Sí, y agrego del peor impuesto del sistema tributario que no existe en el mundo y se superpone con el IVA. A ver, ¿qué le recomendaría al presidente? Digamos, que la secuencia de la reforma impositiva se dé en qué momento, que se dé imperiosamente, porque... Imperiosamente, en forma urgente, en dos etapas. Una primera etapa, lo que hay que arreglar que está muy mal, y una segunda etapa, modificar la coparticipación y arreglar con provincias y municipios Claro. que pongan freno a su voracidad. ¿Nacho? Sí, César, lo que le preguntaba a Pablo le sumo y le repregunto. Hubo en 2017 un pacto fiscal que hizo Macri, que fue gradual, que le dijo a los gobernadores, bueno, vayan de a poco y yo también les voy quitando carga impositiva desde el Estado Nacional o les voy liberando fondos. Eso nunca se cumplió porque hay gobernadores que, como usted bien decía, aquel liberalismo Alberdi no se preparó para este tipo de gobernantes. Respecto al cumplimiento no y alcanzar esa posibilidad, sí. La duda es, ¿estos gobernadores no le van a decir ahora que sí a Milei y después van a terminar haciendo lo que quieren como hicieron ya con Macri? Sí, quiero opinar que ese consenso fiscal, así fue llamado, fue una excelente idea con ingenuidad política, porque no tenía ningún tipo de sanciones por incumplimientos. Entonces, más temprano que tarde no cumplieron los gobernadores y además siguieron aumentando los impuestos y cuando asumieron los Fernández derogaron esa buena idea que era el consenso fiscal que intentaba bajar la carga fiscal de impuestos locales, tanto ingresos brutos en las etapas de primaria, en la etapa manufacturera, como también las tasas municipales que tenían que tener una relación con el costo prestacional y no con el nivel de venta. César, como siempre, una lección cada vez que hablamos contigo. Un abrazo muy grande. Adiós, buen fin de semana. El profesor César Litvin con nosotros, la cuestión importante.